El primer artículo científico en hablar sobre el autismo fue un diagnóstico que citaba a un niño llamado Donald Gray Triplett, estudiado por el psiquiatra Leo Kanner. El especialista comprendió que estaba ante un tipo de trastorno del que no se había hablado antes en los libros de psicopatología. Lo llamó autismo infantil. Más tarde sería denominado autismo. Donald fue descrito como un niño introvertido, que nunca ofreció una sonrisa a su madre o respondió a su voz. Quienes lo conocieron alegaban que pasaba el tiempo en un mundo aparte, con su propia lógica y forma idiosincrática de emplear el lenguaje. Tenía su propia jerga. Sus padres opinaban que podía hablar e imitar palabras, pero la mímica no parecía ajustarse al significado. Describían sus padres que a menudo hacía eco de palabras que escuchaba decir a su alrededor. Durante un tiempo comenzó a pronunciar las palabras enredadera y crisantemo una y otra vez. Donald no estaba interesado en jugar con otros niños y en una oportunidad ni siquiera levantó la vista cuando un hombre vestido de San Nicolás le visitó para darle un regalo. Para esa época, uno de los tratamientos en el campo de la medicina consistía en apartarlo de sus padres. En este sentido, Donald fue recluido a mediados de 1937 a la edad de 3 años en una institución. Sus padres lo visitaban todos los meses y decidieron volverlo a tener en el seno del hogar en 1938. El trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la interacción social, la comunicación, los intereses y el comportamiento. El neurodesarrollo se entiende como un proceso dinámico de interacción entre el organismo y el medio que da como resultado la maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de las funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad. El trastorno del neurodesarrollo está referido a alteraciones o retrasos en el desarrollo de las funciones vinculadas a la maduración del sistema nervioso central, que se inician en la infancia y siguen un proceso evolutivo. Son trastornos que están asociados a la formación y funcionamiento del sistema nervioso y a la maduración del cerebro. La manifestación se inicia, como se ha dicho, en la infancia y se expresa de forma diferente en las distintas etapas del crecimiento y en los distintos tipos de trastornos. Sus causas son atribuidas a variables biológicas de tipo genética durante el proceso de formación intrauterino. Los niños y niñas con trastorno del espectro autista presentan síntomas antes de los 3 años de edad, aunque a veces los diagnósticos pueden efectuarse más tarde. Durante muchos años se consideró una condición poco habitual, 5 de cada 10.000 niños. A partir de 1990, la tasa de autismo aumentó drásticamente en todo el mundo, 60 de cada 10.000. No existe una cura, pero las terapias del lenguaje, la terapia ocupacional, el apoyo médico, psicológico y educacional pueden ayudar en gran medida a niños y a sus padres. Una vez diagnosticados, es importante su ingreso a centros de desarrollo infantil y luego su ingreso a centros de atención para niños y niñas con trastorno del espectro autista, para que estas instituciones coordinen el proceso de integración escolar al sistema de educación primaria una vez que reúnan las condiciones necesarias o tengan la edad de ingreso. En la más reciente revisión del Manual Estadístico de Enfermedades y Trastornos Mentales, tipificado como DSM-5, se plantea que el trastorno del espectro autista es un déficit persistente en la comunicación social, es decir, el lenguaje comprensivo, el lenguaje expresivo y el lenguaje de relación
están afectados por situaciones asociadas al neurodesarrollo. Esto dificulta la interacción social en muchos contextos. El DSM-5 establece una serie de características entre las que destacan déficit en el proceso de reciprocidad social y emocional, que va desde un acercamiento social inadecuado y errores en el proceso de formar parte de una conversación por franquear los límites por actos que pueden ser considerados como imprudentes, incomedidos y hasta pedantes, tal como se refleja en algunos de los niños anteriormente incluidos en el DSM-4 como Asperger, o en el otro extremo un nivel reducido en cuanto a compartir intereses, emociones o afectos, y fracaso para iniciar o responder a las interacciones sociales. Otro hecho son los déficits en las conductas de comunicación no verbal o corporal empleadas en la comunicación cotidiana. Este hecho puede ir desde una pobre integración en la comunicación verbal y no verbal, alteraciones para mantener el contacto ocular y el lenguaje del cuerpo con las demás personas en la comunicación, déficit en la comprensión y uso de gestos y ademanes, hasta una falta total de expresiones faciales y de comunicación no verbal. En tercer lugar, se reporta dificultad para la adaptación a los contextos sociales. Por otra parte, la capacidad para ejecutar juegos imaginativos puede verse afectada, también para mantener relaciones de amistad mediante la actividad lúdica. Y en casos extremos, se refleja la ausencia de interés por sus iguales. Un elemento a considerar para el diagnóstico son los patrones de conducta, intereses o actividades restrictivas y repetitivas en actividades asociadas a movimientos y uso de objetos. También el habla estereotipada, tipo galimatía, y se incluyen las estereotipias motoras simples, el alinear o girar objetos, la ecolalia y frases idiosincráticas. También es de consideración la insistencia en mantener las cosas de forma invariable, los patrones de conducta verbal y no verbal ritualizados. En ocasiones pueden sufrir intenso malestar ante pequeños cambios en sus rutinas inducidos por los adultos. Sus intereses son fijos y restrictivos. Pueden manifestar fuerte apego con objetos inusuales. También pueden manifestar hiperreactividad o hiporreactividad sensorial o intereses inusuales a aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, aparente indiferencia al dolor o a la temperatura, respuestas negativas a ciertos sonidos o texturas, así como una excesiva conducta de tocar u oler objetos, también fascinación visual con luces o movimientos. Los síntomas deben estar presentes antes de los 6 años. Generalmente se manifiestan antes de los 3. Estos causan limitaciones significativas a nivel social. Es importante su temprana atención para, mediante la estimulación, contribuir a la compensación de la condición. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista coexisten frecuentemente. De los niños con trastorno del espectro autista, hay estudios que reportan que un 25% suelen mantener su intelecto conservado. En tal sentido, la atención temprana es importante para descartar la presencia de otras condiciones de discapacidad que puedan estar asociadas a la condición que se ha descrito.